tal gente? ¿Cómo están? Ojalá bien. Hoy voy a hablar de uno de los mangas que más me gustan, uno de mis favoritos y uno de los que merecen ser hablados, loco. Bueno, este manga es de el autor Hitoshi Waki, autor más que nada conocido por Parasite, y la verdad que tiene un montón de mangas más, en realidad, todos muy buenos. Pero está ilustrado por Daisuke Muroi, artista que si buscan al respecto les va a salir que no hizo ningún otro trabajo además de Reiri, pero probablemente sí haya hecho otras cosas, más que nada mangas cortos o cosas para revistas que generalmente no quedan en las páginas que recopilan todo esto. En cualquier caso, mucha info al principio, pero bueno. Hace poco se hizo un Twitter, si revisan su página, que creo que se llama, el Twitter se llama Hellblaze 661, cosa que me da mucha gracia, pero aparece por su nombre, obviamente en japonés. Pero bueno, ¿qué onda? ¿De qué trata el manga de Reiri? Manga publicado en 2015 sobre samuráis, eh, sobre el periodo Sengoku, este periodo de guerras constantes entre señores feudales en la historia de Japón, y nos van a contar la historia de Reiri, que voy a contar un poquito, más o menos qué pasa al principio, como para engancharlos, y mucho más recomendable ir a leérselo, como siempre, pero bueno. Que la historia va a arrancar con un montón de soldados de una guarnición, de un castillo, eh, peleando con espada de madera y apostando dinero. Y vemos cómo van peleando, van cayendo y se van alzando distintos soldados, hasta que llegan a un punto en el que el tarro donde tiran las monedas está lleno, parece que la victoria ya es absoluta para uno, y van y le piden duelo, le piden combate a una chica que está secando la ropa, tendiendo la ropa. Eh, y esta es Reiri y se une a esa competencia, a esa competición y termina cagando a palos al ganador. Y nos enteramos que esto parece ser un rito recurrente en este castillo. Llega el señor del castillo, Tamba, y rápidamente se le acerca a Reiri para decirle, para saludarlo y para decirle cuándo le dejará a ella participar en una guerra para que pueda pelear por él y morir por él. Y acá es cuando pasan a mostrarnos el pasado de esta chica, de Reiri, y nos enteramos cómo cuando era pequeña un grupo de soldados que estaba cazando a otros soldados del clan enemigo que perdió en una batalla que hubo en las cercanías y terminan entrando en la casa de esta familia para matarlos y simular que las cabezas de ellos eran cabezas de soldados. Cada familiar intenta detener a estos soldados a su manera, primero el padre se interpone, luego la madre y terminan huyendo los niños y termina quedándose atrás para proteger a Reiri y el hermano, y poco a poco van cayendo, quedando solamente Reiri, y al último momento es salvada por un samurái del mismo clan que ella, del mismo país, vamos a decir, que es Tamba, que es quien la cuida ahora en el castillo. Pero parece que Reiri, después de este momento, se ha dedicado todo su tiempo a entrenar con la espada, de madera, pero bueno, con tal de poder convertirse en soldado y poder morir en batalla y reunirse con su familia. Y ahí volvemos al presente, donde Tamba, como siempre, parece que le dice a Reiri que no la va a dejar participar en un combate. La única diferencia es que esta vez viene un mensajero de lo que sería el clan Takeda, que viene a entregarle una carta a Tamba, el señor de este castillo, personalmente. Este viajero, un samurái Sousou, nota, más allá de lo que le entrega a Tamba,
nota el extraño ritual que tiene la guarnición del castillo de hacer un torneo, perder siempre y al final ese dinero que se reunía, que al final ganaría Rhaery, termina yendo a una vaquita que tienen ahí para comprar alcohol. Eso está muy bueno. Ve cómo combate Rhaery, ve que combate re bien y termina, por alguna razón le llama la atención y termina en un duelo contra ella. Y esta vez, a diferencia de siempre, Rhaery termina perdiendo en el duelo contra este samurái experto. Y antes de que pueda reaccionar a las piñas como siempre Rhaery, porque no le gusta nada perder, parece que a Tamba, el señor del castillo, lo han elegido para que comande la defensa de un castillo en el frente de guerra del clan. Así que todos los soldados del castillo marchan hacia la batalla. Rhaery se emociona con esto y dice al fin, pero se entera que ella no va a participar en la batalla y que le espera otro destino. Parece que este samurái que llegó al castillo tiene un trabajo misterioso para ella. Y antes de que se vayan del castillo y lleven a Rhaery a la capital del clan Takeda, me gusta mucho y lo comento simplemente para dejarlo, para ya ir comentando una de las características de este manga muy buenas, la despedida que tiene con Tamba, Rhaery, diciéndole que los 4 años que pasó con él fueron los mejores de su vida, ya que se va a la guerra y no lo va a volver a ver, no sabe qué va a pasar con él, y termina marchándose. Luego de un viaje que, bueno, no se sabe si es largo o corto, probablemente el viaje más largo que tuvo Rhaery en su vida, terminan llegando al palacio, al palacio del clan Takeda, y acá es cuando Rhaery conoce a Nobukatsu, el hijo del líder del clan, el cual se entera que es idéntico a ella. Y acá es cuando se entera que su trabajo desde ahora va a ser el doble de este joven líder que de cierta manera está intentando salvar al clan de la situación difícil que hay, ya que su padre es bastante incompetente, digamos. Y además de eso, él es un genio, o por lo menos autoproclamado genio. Pero ¿quién se lo puede poner en duda? Y esa es básicamente la historia de Rhaery. Conté bastante, creo que conté los primeros 7 capítulos de 30 y pico. Y si dicen, y si piensan que, uy, ya me contaste gran parte de la historia, ¿para qué leerlo? Absolutamente no tiene nada que ver leerlo con lo que conté, ya que este autor es muy bueno contando historias. La manera en la que las cuenta es realmente fascinante. Así que creo que eso es suficiente como para enganchar un poco. eh, en este momento en el que se expande tanto el mundo de Rhaery. ¿Qué terminará pasando? ¿Qué pasará? ¿Logrará Rhaery su muerte sacrificándose como quiere? ¿Qué pasará con el clan Takeda? ¿Y qué pasará con Tamba, el tipo que cuidó tantos años a Rhaery? Eso lo pueden averiguar muy fácilmente y encima muy piolamente, si es que existe esa palabra. Eh, el manga puede por ahí volverse un poco aburrido en ciertos sentidos, depende si andan con ganas de leer cosas de samurái les va a copar, pero los nombres, situaciones que pasan, eh, por ahí tal vez que es realista en ciertos sentidos y no pasan tantas cosas asombrosas como en otros mangas, aunque cuando pasan las cosas asombrosas, mierda que te las acordás, pueden hacer que por ahí sea una lectura un toque difícil, en ciertos sentidos, pero creo que igual siempre se disfruta. El dibujo del manga es muy interesante. Hablando un poco del autor Hitoshi Iwaki, es bastante conocido por hacer muy buenas historias y también por su estilo de dibujo que es
muy simple, digamos, no por ello malo y no por ello que no pueda dibujar cosas impresionantes, pero sin duda es muy simple. Si se fijan, por ejemplo, la adaptación al anime que le hicieron a Parasite se ve totalmente distinta. Y se entiende por qué, no es algo malo de por sí. Pero en este caso, al estar a cargo del dibujo Daisuke, este es el último manga que publicó Hitoshi Iwaki. Siguió trabajando en algunos que siguen publicándose, pero este es el último que inició en el 2015 y duró hasta el 2018. Probablemente porque el autor ya estaría cansado, ya está grande y no sé si puede dibujar historias como lo hacía antes. Pero aún así, la adquisición de este artista le vino muy bien a la obra, no conociendo a Daisuke, sino conociendo a Iwaki. Una de las cosas que tiene Iwaki es que, si bien tiene buenas escenas de acción, no son tan dinámicas como otros mangas. No tienen muchas líneas dinámicas ni dibujos borrosos que simulan movimiento. Y esta es una cosa que Daisuke sí tiene y le viene muy bien a este manga, que va bastante de la mano con la estética samurai que se ha manejado siempre en temas de acción. También los diseños también son bastante simples y son bastante distintos a los que hace generalmente Iwaki, pero de cierta manera mantienen un aura al autor original. También en los primeros capítulos están un poco feos, hay que decirlo. Tarda un par de capítulos en perfeccionarlos y una vez que te acostumbras son excelentes. Eso es todo lo que puedo decir con relativamente pocos spoilers. Un manga muy recomendado, muy bueno. Creo que es uno de los mejores mangas para empezar a leer a este autor, porque es corto realmente. La verdad que los capítulos se hacen cortos al final y te deja tantas cosas en tan pocos capítulos, a diferencia de otros mangas como Historie o como Parasite, que, que realmente te enamoran de este tipo. Así que ahí finalizaría la primera parte de este video. Ese pequeño video, tráiler, lo hicieron los de Shoms no Fansu, que son los que tradujeron Reiri al español. Y no suelo mencionar los scans y los que los traducen, como para fingir que no pirateo cosas. Pero valía la pena, en especial por el laburo que hicieron para traducir esta obra, por este tráiler copado y muchas otras cosas. Así que nada, supongo que el video estará en la descripción. Ya entrando en los territorios de los spoilers, Reiri se entera de más cosas del clan Takeda, como Nobukatsu en realidad fue designado heredero cuando murió el anterior líder que era su abuelo, pero que el padre de Nobukatsu, hijo del anterior líder, no le encontró sentido a esta situación, o sea, a él no lo eligieron porque el anterior líder consideraba que no le iba a poder vencer a Nobunaga. Justo están en un momento de la historia de Japón súper complicado en el que hay figuras muy conocidas como Oda Nobunaga u otros. Así que bueno, en ese sentido tenemos cierta ventaja los occidentales de, de no saber cosas que son mucho más típicas en la historia de Japón. En ese sentido creo que nos podemos impresionar más, lo cual está bastante copado. Y al no saber tampoco sabemos bien cómo suceden todos los sucesos, mientras que los japoneses saben si ganó Oda Nobunaga o si perdió. Rayleigh se entera que hay más sombras, además de ella, pero que ella es la que más se parece y encima sabe pelear con la espada, aunque tiene la desventaja de ser mujer y que con los años se vaya pareciendo menos a Nobukatsu, el,
el genio Takeda, la última esperanza de Takeda, o el CEO de Takeda. Un personaje súper copado que también vamos a ir conociendo, viendo cómo planea todas las cosas, cómo piensa todo. De cierta manera sí que es un genio, más que nada pensando en su edad. Y también vemos lo difícil de su trabajo. En particular, cuando vemos cómo asesinan a uno de sus dobles mientras estaban entrenando. Ahí es cuando Reiri, cuando Nobukatsu, más o menos se dan cuenta de lo jodida que está la situación. Entonces, luego de este asesinato, deciden encargarse de otros posibles asesinos que todavía anden sueltos y se escapan a seguir entrenando en un lugar más aislado, básicamente para hacer de carnadas. Algo que quiero comentar porque me da mucha gracia. Yo tenía ganas de hablar de Reiri hace un año aproximadamente. Lo había releído y tenía planeado hacer el video, pero bueno, por cuestiones de tiempo no surgió. Y la última vez que leí el manga, eh, la última vez que estaba leyendo Reiri, me manda un mensaje un familiar de que acababa de encontrar a alguien que era igual a mí en aspecto y en actitud, en movimientos. Así que por ahí andan suelto algunas sombras mías, que tal vez algún día me encuentre, quién sabe. Cuestión, se van a... tenía que comentar eso, se van a entrenar a un lugar, básicamente como carnadas. Llevan muy pocos guardias porque tienen a Reiri y tienen a Sousou, eh, que es también samurái guardaespaldas de Nobukatsu. Y, y una cosa interesante, porque al final los asaltan y los vienen a asesinar y vienen un montonazo. Ahí es cuando hay una de las escenas de acciones que muestran lo bien que dibuja este artista las escenas y lo bien que las diseña Iwaki, yo diría, eh, porque son tantos los soldados que vienen que da mucho miedo realmente, en especial esa batalla nocturna. Y acá es cuando vemos, por ejemplo, a Sousou, que es un personaje que es eh, muy callado, no interactúa mucho, es un samurái, sigue las órdenes directamente, pero que vemos realmente para lo que está hecho, que es para el combate. Y lo mismo con Reiri, que este es su primer combate a muerte, y le va muy bien, la verdad. Me sorprendió que no hubiera ningún detalle, tipo de que es el primer enfrentamiento a muerte de Reiri. Pero hay un par que podría mencionarse. Por ejemplo, le cuesta capturar rehenes, como solo piensan matar, no tienen idea cómo incapacitarlos, digamos. Y otra cosa interesante es que por ahí no reacciona a la primer muerte que ella produce, eh, o mucho a la situación en sí, pero después cuando ya están interrogando al sobreviviente de estos asesinos, reacciona de esta manera extraña que tiene, casi burlándose de todo lo que intentaron hacer los asesinos. Es como que cree que estas situaciones, el querer matar a otro o el enfrentarse a muerte, uno tiene que estar tan decidido que tiene que demostrarse. Pero no entiende Reiri que está mucho más por encima de estos asesinos y por eso le parece ridícula la situación. Yo creo que en ese momento como que reaccionó Reiri a toda lo que es su primer batalla a muerte, más allá de lo que vivió anteriormente. Pero bueno, terminan interrogando al único sobreviviente de estos mercenarios asesinos que contrataron y obviamente parece que no sabe ni siquiera quién lo contrató. Y Nobukatsu aún así piensa que quien lo contrató no es de Oda Nobunaga, no es del enemigo, sino que es alguien de entre las filas del clan Takeda, de su clan. Y nos vamos enterando que por las distintas situaciones que se están viviendo hay mucha intriga en el aire. El líder del clan Takeda, que no fue designado, pero que aún así se autodesignó, eh, y la guerra que está teniendo este clan con los dos más grandes, que son el de Nobunaga y el de Tokugawa, hace que el clan esté en una posición súper difícil y Nobukatsu, que no está al mando
pero que es muy capo, es un objetivo, al parecer, para destruir al clan. Y luego de esto sigue una de las partes que más me gustan, eh, en donde más se evidencia que el autor de esto es el bastardo de Iwaki, que desde el frente, desde el castillo más importante que está en la frontera, que pertenece a este clan, llegan dos cartas. Una de Tamba, el líder del castillo y básicamente tutor de Reiri, que pide refuerzos que ya no pueden sostener el asedio de Tokugawa, y la carta del segundo al mando que dice que no traigan refuerzos, que no es necesario. Uno de esos momentos, esto es muy típico del autor, momentos en los que los personajes se tienen que poner a discutir, che, ¿qué hacemos? Porque esto no se entiende. Suele hacer mucho esto el autor y me encanta, la verdad. Y es una situación muy jodida, porque, por ejemplo, la carta de Tamba tiene muchísimas más firmas de más soldados, mientras que la del otro no tiene ninguna firma, pero el segundo al mando conoce mucho mejor el castillo, mientras que a Tamba lo tuvieron que ir a buscar, era un desconocido de el castillo. Así que el líder del clan junto a sus vasallos discuten al respecto. Y mientras tanto, Nobukatsu en su habitación o donde sea que planifique sus planes, sus maquiavelismos, piensa también qué es lo que debe hacer, qué es lo que debería hacer el clan, y termina interrumpiendo la reunión diciendo que no habría que mandar tropas, que lo que busca Nobunaga, que está aliado a Tokugawa, es que el líder del clan Takeda salga del castillo y emboscarlo. Y terminan no mandando refuerzos al castillo. ¿Qué es lo que pasa? Reiri se entera de todo esto, escucha todo esto, y Tamba es básicamente su padre adoptivo. Así que no le gusta para nada la decisión, pero ve que es algo muchísimo más grande, eh, es mucho más grande que lo que ella cree. Así que Reiri intenta hablar esto con Nobukatsu, de que ayuden a los que están siendo asediados, no recibe ayuda por esto mismo de él, termina disfrazándose de Nobukatsu ya que nadie reconoce que no es ella, y termina enterándose que lo que mantiene a la gente del castillo tan fuertemente peleando, porque ya van 6 meses desde que están bajo asedio, y si bien deben estar muy complicados, les va muy bien, es la falsa esperanza de que en cualquier momento pueden llegar los refuerzos. Algo que Reiri sabe que no van a venir y al ver la injusticia de la situación decide ir a hacer algo. Un detalle que me encanta del manga y de generalmente de las ficciones históricas es que los sucesos, aunque sean grandes sucesos, pasan generalmente en un periodo de tiempo largo, en varios años. En las historias que generalmente no tocan un momento histórico, todo a veces hasta llega a pasar en un año y la verdad que es muy rápido, los personajes cambian un montón en muy poco tiempo. En este caso todo lo contrario, desde que Reiri llegó al castillo hasta ahora pasaron al menos unos años, diría yo, unos 2, y van a seguir pasando. En cualquier caso, a Reiri la intenta detener Souso porque está abandonando su puesto, pero no la detiene más allá de lo que habla. Y Reiri termina acercando a el castillo asediado por Tokugawa. Al final, Reiri ve lo jodida que está la situación del castillo y termina infiltrándose y termina tomando como rehén a Tokugawa Ieyasu, que es quien lidera el clan Tokugawa. Esto es bastante cómico, nuevamente hablando de la historia de Japón y cómo la vemos nosotros. Es que Tokugawa es un personaje re importante de la historia de Japón y me encanta cómo lo representan acá como un viejo ya podrido de todo. Eh, Así que nada, es bastante cómico ver cómo Reiri interactúa con todos estos personajes. Al final lo deja vivir después de interrogarlo y ver cómo puede salvar el castillo y se marcha.
para infiltrarse en el castillo, del cual solo encuentra una sola entrada que no es vigilada y que es una especie de paso alto, bastante extraño, eh, en el que puede caminar solamente una persona. Y termina entrando al castillo. Después de ser tomada como si fuera una espía y que la situación se aclarara, Reiri viera cómo estaba la situación de las tropas del castillo, encontrara a gente del castillo donde ella vivió antes, entre las tropas, se vuelve a encontrar con Tamba, que está totalmente sorprendido de que Reiri haya llegado hasta ahí. Esta es otra de esas cosas fascinantes que tiene este manga, no solamente el tiempo que pasa en los personajes, en la historia de estos sucesos, sino también la distancia que separa tanto a los personajes. Se separan y no saben cuándo se van a volver a ver. Y, y uno siente la alegría de Tamba una vez que vuelve a ver a Reiri. Cuestión, esta les avisa que fueron abandonados por el clan, que no los van a salvar. No están nada enfurecidos los vasallos realmente por esto, muy acostumbrados a la guerra, y intentan firmar una paz con Tokugawa, pero no parece ser posible. Así que planean finalmente qué es lo que van a hacer. Y acá sucede algo muy interesante, que planean hacer un asalto, atacar a las fuerzas de Tokugawa y matar a todos los que puedan, y básicamente sacrificarse en el intento, ya que no tienen muchas probabilidades de ganar. Y acá es cuando a Reiri se le unen los cables y se da cuenta y les dice que eso no sirve como una táctica militar. Y un poco acá es cuando podemos ver cómo todas las cosas que ha vivido Reiri, todas las situaciones y contextos de otras personas que ha visto, los ha visto que todos están en situaciones difíciles y llegan hasta el punto de sacrificar sus propias vidas, pero es por algo más. Y ese algo más es para que otros vivan, tal como hizo su familia. Pero no es un sacrificio, así porque sí, no es morir porque sí. Reiri entiende esto y les dice que no sirve como táctica militar y que tienen que encontrar alguna forma de escapar, como puedan. Y les recomienda el paso que ella usó, que llaman el paso de ni monos ni perros, creo que se llamaba, porque ni los perros ni los monos se atrevían a pasar. Y así es como entre todos arman un plan para escapar, que es que un grupo asalte al enemigo, mientras que los más jóvenes de las tropas se puedan escapar por ese pasadizo. Y como van a estar atacando, no van a notar el escape. Pero lo que Reiri no se da cuenta, hasta que ya todos son convencidos, es que entre esas personas que escapan no está Tamba, su padre, básicamente. Esta intenta echar para atrás todo el plan, todo lo que habían planeado, pero él les dice que ya está viejo y que ya le trajo mucha alegría el solo volver a verla. Así que pasamos a la noche de la batalla y la noche del escape, donde Reiri se adelanta para despejar el pasadizo por el que van a escapar, no sin antes despedirse de Tamba y pasando a una de las escenas de acción más copadas del manga. Reiri a caballo con armadura, arco y espada, preparada para luchar contra todos los que vayan por el pasadizo ese, por el paso que hay ahí, tan angosto. Terminan descubriéndola, avanzan para atacarla con armas de fuego y utiliza el caballo para esquivarlas básicamente, y va matando uno por uno a los soldados con arco a los que están lejos, con espada a los que se acercan, así hasta que dicen es parte del ataque, ya no le den bola, ya murieron muchas personas, y ahí es cuando empiezan a bajar por una soga todos los soldados que están intentando escapar. Y en el mientras, en ese transcurso, Rady se da cuenta que acaba el sonido de la batalla y ve las luces del enemigo, las antorchas quemando los cuerpos de todos los caídos.
sabiendo que entre ellos está Tamba, pero aún así termina escapando. Una de las situaciones más intensas, más copadas que he visto en un manga, la del asedio de este castillo. Y debo decir que en esta relectura que tuve me dieron muchas ganas de investigar sobre el contexto histórico, sobre los sucesos que ocurren en el manga, para ver cómo fue la realidad, más o menos, para ver qué recorrido hizo el autor para elegir todo esto. Y me encontré con muchas cosas que estaban, muchas cosas que aparecen en el manga, que estaban en esos sucesos históricos. Por ejemplo, la batalla de este castillo, lo de que los soldados escaparon gran parte por un paso. Por este mismo paso, más si buscan imágenes del castillo actuales pueden ver el lugar por el que pasaron y muchas cosas parecidas. Eso le quita un poco de magia a la obra, sinceramente, ver que no todo sale de la imaginación del autor, pero al mismo tiempo genera cierta admiración del hecho de haber encontrado un suceso histórico así de interesante y de haberlo plasmado de esa manera que está muy bueno. Y encima agregar un personaje propio y una historia propia. Cuestión, uno diría que el manga podría acabar después de este asedio, pero no, y tampoco acaba el peligro. Los soldados tienen que correr nuevamente hacia su territorio, y muchos no llegan. A Reiri casi la capturan, pero es salvada por Zouzou, mientras ella pensaba que estaba por morir. Me agrada mucho que ya le había pasado otra vez a Reiri, que antes de cualquier cosa, antes de morir, pensó en Souso y ya había pensado en él varias veces. Me gusta esa, cómo va adoptando pequeñas razones para vivir, propias, egoístas podríamos decir, cosa que no tiene nada de malo. Necesitamos de esas razones para vivir y termina escapando y volviendo a su tierra. Y por suerte, de cierta manera, el honor del clan Takeda, ya que regresaron varios soldados, no fue manchado. Nobukatsu decide no matar a Reiri por desobedecer sus órdenes, lo cual es muy bueno, y empieza con su nuevo plan de crear un nuevo castillo, ya que su padre quiere construir un castillo más grande que el que acaban de destruir los de Tokugawa, pero Nobukatsu cree que es un plan que no va a funcionar, así que en los territorios de un vasallo de su padre construye un pequeño castillo en un monte súper empinado, como para proteger al clan en el caso de que invadan todo el territorio y ganar tiempo suficiente hasta que otra facción acabe con las tropas del enemigo. Según los cálculos de Nobukatsu, solo necesitarían un año para esto. Y entonces Nobukatsu y Reiri van a visitar este castillo que están armando en secreto, en este monte en particular, que lamentablemente no tiene vista al monte Fuji. Después de esa escena, hay una escena en la que Zouzou se enoja con Reiri, después de que regresaron del viaje porque él no estaba al tanto de todo eso. Y salta uno de los diálogos más interesantes y Reiri le dice a Zouzou que ya no tiene sentimientos de morir, ya no tiene deseos de morirse después de todas las cosas que vio y que quiere seguir con su vida. Lo cual lo alegra a Zouzou más de lo que Reiri esperaba que lo hiciera y se queda pensando en el porqué de esto. Sin duda Zouzou es un samurái y está hecho para el combate, como habíamos dicho antes, pero no por ello es ningún boludo. Y pasan muchas cosas, el padre de Nobukatsu le dice que sabe todo lo que él estaba planeando, que tenía un doble, que estaba construyendo un castillo y terminan discutiendo por ello, entre otras cosas. El clan Takeda tiene varios fracasos y todo esto termina con Nobukatsu enterándose quién traiciona al clan y defendiendo a su padre en un momento muy rápido de unos asesinos, muriendo él en su lugar, aunque al final este era el plan de los que lo mandaron a matar.
Y Nobukatsu, hasta el último momento que le queda de vida, intenta reconciliarse con su padre y más o menos mandarles qué es lo que tienen que hacer, que es refugiarse en el castillo secreto y que Reiri tome su lugar todo el tiempo que sea necesario. Y al final, después de haber dado todas las órdenes, simplemente le pide a Reiri que lo sostenga mientras él muere. Sin duda comentar todo esto no, no es para nada escuchar esto equivalente a leer el manga, es mucho más emocionante. Pero bueno, al final el clan Takeda termina en la mierda, terminan escondiéndose en el castillo, pero terminan traicionándolos todos los vasallos, se enteran que Nobukatsu está muerto, al cual consideraban el único líder verdadero, y al verse acorralados y sin aliados, las pocas fuerzas que quedan del clan Takeda, de su líder, deciden dejar todo en una batalla final en la que participan tanto el doble que sobrevivió de Nobukatsu, el otro doble hombre, como Zouzou, de la que no planean volver. Y Zouzou, antes de irse, le deja a cargo de Reiri a su hijo, y ésta le confiesa que lo ama. Obviamente este también la amaba, y se termina yendo. Ese es otro de esos momentos que decís, ¿se volverán a ver? ¿No se volverán a ver? ¿Qué pasa con la distancia? ¿Qué pasa con el tiempo? Y Zouzou termina convirtiéndose en una leyenda, otra vez probablemente que se nos escapa al radar a los occidentales, ya que termina consiguiendo tantos logros y haciendo tantas cosas asombrosas en esa batalla antes de morir, que se vuelve famoso en todo Japón. El clan Takeda desaparece, pero las distintas semillas que fue dejando Nobukatsu eh, hacen que los anteriores vasallos del clan se rebelen contra Nobunaga, quien termina muriendo. Lo mismo pasa con Tokugawa, de que se rebela, no de que muere, ya que nunca le agradó Nobunaga. Y, y también Reiri se venga de algunos de esos que traicionaron al clan. Y una vez finalizada la guerra, una vez finalizados todos los asesinatos, solo quedando Reiri y el hijo de Zouzou, pasan los años nuevamente y, y el hijo de Zouzou quiere convertirse en samurái, así que Reiri vuelve a sus viejos contactos, a Tokugawa nuevamente, y termina convirtiéndose el hijo de Zouzou en otro samurái, otro señor conocido de la historia de Japón. Y luego de esto, Reiri, ya sin responsabilidades, fuera del radar, fuera de los libros de historia, decide dedicarse a viajar por el país. Y así termina el manga, así de simplemente. Si uno narra la historia se da cuenta por ahí de lo simple, por ahí de lo corta que es, pero leerla es una cosa fascinante. Como ya dije, las cosas que más me impresionaron del manga, como siempre de este autor, primero que nada tal vez son los personajes, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes que tienen. Sin duda, si vos les das el guión a otra persona, probablemente te hace una cosa totalmente distinta a Hitoshi Iwaki. Y el dibujo, las escenas fueron muy bien plasmadas. Me encantaría saber qué tanto interfirió Iwaki, qué tanto fue de Daisuke. Pero bueno, váyanos a ver. Había un par de entrevistas en los mangas en japonés, pero no revelaban tanto de la producción. También me gustó mucho, como dije, lo del espacio, lo del tiempo, muchas cosas que han cambiado con el tiempo, cuestiones del tiempo, de la distancia, el hecho de por ahí no te volvés a ver con una persona en quién sabe cuánto tiempo, por ahí te volvés a encontrar con alguien que no creías. Ahora que tenemos la comunicación tan instantánea, hasta en el caso de que no nos hablemos con alguien,
el simple hecho de tenerlo de contacto quita esa separación, pero tampoco nos une, lo cual es un sentimiento bastante extraño. Y también las cuestiones del tiempo, que está bastante bueno. Como dije, en muchas otras obras de ficción todo pasa en un año o en dos máximo. Y, y es bastante raro y a veces está... Y los personajes cambian mucho. Y a veces está mejor ver historias que si bien no son largas per se, en las historias pasan mucho tiempo para que los personajes cambien, para que los personajes aprendan algo. Y, y creo que las prefiero mucho mejor así, a las historias. O al menos me hacen pensar más. Y por último, para finalizar, quería tirar algunas recomendaciones para cualquiera que le haya fascinado este manga, como para leérselo y como para escucharse un video de este estilo, que son recomendaciones de cosas parecidas. Primero que nada, obviamente recomendaría casi cualquier manga de este autor, aunque traten de temas diferentes, todos terminan fascinándote de la misma manera. Pero si tengo que elegir algunos que se parezcan, diría Historie, que es su manga más conocido de historia realmente, que sigue en publicación, en una publicación bastante extraña, pero la verdad que lo mejor creo que están en los primeros capítulos, así que es muy recomendado para empezar. Está ambientado en los finales de la Grecia clásica y tiene historias muy copadas de ver. Y después dos pequeños mangas que creo que generalmente vienen juntos de este autor, que también están basados en el Japón feudal. Estos son Yuki no Touge y Ken no Mai, Cresta Nevada y Danza de la Espada, por lo que estoy leyendo. Eh, Son historias un poco más tranquilas, más aburridas, cortas, realmente. Una trata sobre el consejo de un clan, pensando dónde van a construir el siguiente castillo. Suena bastante aburrido, eh, como es la trama, y lo es, pero al mismo tiempo es interesante. Lo que me sorprende es que alguien lo haya traducido al español, eso es muy sorprendente. Y Ken no Mai trata de la historia de una chica que quiere vengarse de unos soldados que asesinaron a su familia y se intenta convertir en soldado. Eh, si notan las historias, la sinopsis de estas dos historias son básicamente una demo de Reiri, o combinadas se genera Reiri, y es cierto realmente. Y por último, una cosa ajena a el autor y ajena al mundo del manga, es una película bastante actual que se llama La Fortaleza, que es coreana y trata un suceso de la historia coreana que se ambienta en el asedio de un castillo por fuerzas invasoras. La vi hace un tiempo, me impresionó bastante, no esperaba nada yo, y me gustó bastante porque también es una historia de asedio donde los personajes están siempre en tensión y tienen que tomar decisiones sobre qué es lo que va a pasar. Pero bueno, eso es básicamente todo lo que quería comentar de Reiri, un manga fascinante, un manga que está genial volver a leerlo cada tanto. Uno siempre se olvida cosas, se acuerda de otras, le presta atención a distintos fragmentos, pero al final siempre está muy bueno. Así que eso es todo, muchas gracias por escuchar y nos vemos.